Gracias a nuestro Dios por este tiempo. Y sí, quizás pueden tomar asiento ahí nuestros hermanos. Aclararle quizás a los que nos visitan por primera vez, es que estamos estudiando la carta de Pablo a los colosenses. Hemos pasado a lo largo de unos 9 meses estudiando esta carta, versículo por versículo, sin omitir ninguna parte, expositivamente, exponiendo la palabra de Dios, que es lo que Dios demanda. Y es así a donde nos encontramos estudiando esta carta. Como decía, no hemos omitido ninguna parte, ni siquiera las partes que a veces no nos gustan demasiado a nosotros, porque hablan de nuestro pecado. Pero no la omitimos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Y es ahí donde nos encontramos hoy. Y vamos a continuar esta exposición de la carta de Pablo a los colosenses. Y Pablo en esta carta ha venido anunciando la suficiencia de Cristo, y esto es algo que nos ha quedado claro desde el primer día que empezamos a estudiar esta carta. Que en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría, escondido en Él, del conocimiento. El apóstol Pablo durante todo este tiempo, capítulo 1 y capítulo 2, nos ha hablado de esa obra maravillosa, la cual nos ha deslumbrado, la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, esa obra todo suficiente, que no necesita añadirle nada más, esa obra que fue a favor de los suyos, a los que Él ha comprado a precio de sangre, esa obra que nos narra que cuando vivíamos en este mundo perdido, sin esperanza y sin Dios, lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo, nos trasladó al reino de su amado Hijo. La obra maravillosa que anuló el acta de los decretos, que no era contraria, ¿recuerdan? Ese documento que estaba delante de Dios, que nos era contrario, que estaba en contra de nosotros, que recogía todos nuestros pecados. La obra de Cristo dice que Cristo lo quitó del medio de nosotros y lo clavó en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Él fue aquel que venció al enemigo de nuestras almas. Él ha vencido a Satanás y a las potestades en la cruz del Calvario. Y es en medio de todo esto que el apóstol Pablo vino trabajando en esta carta. Nos habló que Jesucristo, que Él nos ha dado una nueva vida. Vivíamos en este mundo conforme a los principios de este mundo, conforme a nuestra propia pecaminosidad. Pero en Cristo Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva vestimenta. Él ha venido a morar en el corazón de su iglesia, la persona de Cristo. Ahora, cada una de estas verdades, dice el apóstol Pablo, sin palabras, tuvo que haber traído cambio a sus vidas. O por lo menos esta fue la intención del apóstol Pablo al dirigir esta carta a los colosenses. Estas verdades deben impactar en el corazón de ustedes. Estas verdades tuvieron que haber cambiado sus relaciones. Particularmente es lo que estamos viendo en esta sección que nos toca en el día de hoy. Lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Que esta verdad tuvo que haber cambiado las relaciones entre esposo y esposa. La esposa sujetándose con una actitud correcta, dispuesta a hacerlo a su esposo. Porque eso es lo que manda el Señor para con sus vidas. Y los esposos, amando a sus esposas y no siendo ásperos con ellas, liderando a sus esposas en amor. Pero eso ocurre cuando la suficiencia de Cristo, cuando el Evangelio afecta en tus relaciones. Y es así también a donde nos encontramos, en este contexto, en donde nos encontramos en el día de hoy, en el cual vamos a abordar. El apóstol Pablo nos va a decir de la misma manera que la suficiencia de Cristo afectará a nuestras relaciones, pero en particular, en nuestro texto, va a hablar que va a afectar las relaciones que nosotros tenemos con nuestros hijos, las relaciones entre padres e hijos. Y sí me gustaría que ahora sí pueda ponerse, si usted lo desea, en reverencia a la palabra de nuestro Dios, la que tiene el poder para transformarlo, que pueda ponerse de pie y vaya ahí a la carta de Colosenses, capítulo 3, versículo 20 y 21.
Dice así la palabra de nuestro Dios: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oremos. Padre, te rogamos a ti, oh Dios, que tú puedas usar nuestras vidas por medio de Cristo. Que tú uses mi vida como una herramienta para comunicar tus verdades, Señor. No hay capacidad en nosotros, sino la que viene de tu Espíritu Santo. Así te suplicamos que tú me asistas. Y ruego por cada uno de mis hermanos que tú le des esa gracia para escuchar tu voz a través de tu palabra y para que pueda traer cambio a sus vidas diarias y a sus relaciones prácticas con sus hijos. Padre, ayúdanos en esta tarea. Te ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Así como en el trabajo cada uno tiene autoridad, cada trabajo tiene una autoridad a la cual cada uno de empleados deben rendir o acatar las órdenes de su autoridad. También como ciudadanos de este país tenemos autoridades, tenemos gobernantes, a la cual las Escrituras nos mandan a que nosotros debemos someternos, a que nosotros debemos honrar. Incluso hay casos a donde Pablo le manda a Timoteo que debemos orar por nuestras autoridades. También, para ir más cerca, como miembro de esta iglesia, también tenemos autoridades puestas por Dios, a la cual debemos honrar, a la cual debemos estar sujetos. Y cada hijo en su hogar, también Dios ha puesto autoridades para con ellos. Dios le ha dado autoridades a cada uno de ellos. Y cada hijo tiene la responsabilidad de obedecer a esas autoridades. Para este es el modelo de las Escrituras, hermano. No es algo que inventó este mundo. No son principios ni parámetros de este mundo. Es lo que Dios manda. Es el principio que nos ha dejado Dios en las Escrituras de autoridades. Ese es el modelo de Dios, no del mundo. Y vemos en todas las áreas de nuestras vidas la autoridad. Y debemos obediencia hacia las autoridades, debemos honra. Y el apóstol Pablo les habla directamente a los hijos en el versículo 21 del pasaje que vamos a estar exponiendo en el día de hoy. Y lo primero que vamos a ver es que él le da un mandato a los hijos. Un mandato. Así que hijos, atentos al mandato que Dios les manda a cada uno de ustedes. Dice nuestro texto: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. En esta relación de padres e hijos, tiene la relación entre padres e hijos. Los hijos tienen una sola y una única responsabilidad para con aquellas autoridades que Dios ha puesto, y es obedecer. Obedecer, esa es la palabra que los hijos rechazan, que no quieren escuchar. Pero lo que Dios demanda de cada hijo es obediencia, es obedecer, obediencia. Y lo primero que vemos en el texto, rápidamente, es que cuando el apóstol Pablo está hablando de hijos, ahí en el versículo 20, dice hijos, nuestro texto, precisamente no está hablando de hijos pequeños, de niños, no está hablando particularmente de los niños. El apóstol Pablo no habla de edad, no está poniendo una categoría de edad a quien él está dirigiendo este mandato. Por lo menos nuestro texto no lo dice, no encontramos ningún indicio. Él se está refiriendo a todos los hijos, a todas las hijas, a todos, independientemente de la edad que tengan. El mandato es para ustedes. Algunos han llegado a pensar que el mandato es para todos aquellos que aún viven debajo del techo de sus padres, independientemente de su edad. Si estás bajo el techo de tus padres, entonces esta palabra es para ti, como hijo. Este mandato es para ti. El mandato claro de nuestro texto es obedecer a vuestros padres en todo.
sencillamente lo que dice Pablo a los colosenses. Obedeced a vuestros padres en todo. ¿Sabe lo que es obedecer? Ahí los hijos, quizás pudiéramos decir rápidamente, sí, obedecer es hacer lo que te dicen. Claro, eso es obedecer en una forma amplia. Pero es mucho más que esto. Tiene mucha más connotación que esto. ¿Por qué? Porque la palabra que usa para obedecer, ahí en nuestro texto, obedecer, se usa para la audición, para oír, para escuchar. Entonces, lo que Pablo está diciendo a cada uno de los hijos, escuchen, hijos, escuchen a sus superiores, porque ellos son su autoridad. Pongan toda su atención, escuchen, estén atentos a la autoridad que Dios ha puesto para cada uno de ustedes como hijos. Y esa autoridad le va a decir que son sus padres, papá y mamá. Cuando habla de padres, no en el texto siguiente, pero acá habla de papá y de mamá. Esas son tus autoridades, hijos. Dios ha puesto a mamá y a papá como tu autoridad. Ahora, cuando uno de ellos hable, cuando uno de ellos dé la orden, sea mamá o sea papá, tu respuesta como hijo debería ser, ¿qué es lo que tengo que hacer? No quejarse. Inmediatamente mamá manda, papá manda hacer algo. Inmediatamente como hijo obediente, lo primero que tengo que hacer es, lo primero que tengo que decir es, como hijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que piden de mí? Hablando de las autoridades, esto, un paréntesis, muchas veces esto sufren las mamás dentro del hogar, hablando de las autoridades entre papá y mamá. ¿Por qué? Porque en algunos casos, o por lo general, cuando los padres salen del hogar a buscar los recursos necesarios para sustentar a su familia, a sus trabajos, pasan mucho tiempo fuera y la mamá queda con sus hijos y ella queda a cargo en gran parte de guiar a sus hijos, de su autoridad, como Dios le ha puesto. Pero ¿qué pasa? Los hijos muchas veces se aprovechan de su mamá, muchas veces, y no la obedecen. Esa es la realidad en la que nos encontramos muchos de nosotros. Entonces las mamás frustradas durante todo el día renegando con sus hijos, tratando de que le obedezcan, pero sin embargo ellos no acatan las órdenes también de su madre, que es la autoridad. Hijos, la palabra de Dios dice que tu mamá también es tu autoridad. Entonces, cansada, frustrada, inmediatamente hablan a sus hijos y dicen una frase como esta: ya vas a ver cuando venga tu papá. Ya vas a ver. ¿Cuánto la usas? Ya vas a ver cuando venga tu papá. Pero mamá, autoridad de tu hijo, eso es incorrecto. Porque tú también eres la autoridad, por lo menos las Escrituras te están diciendo a ti también, que tú eres responsable de que tus hijos te obedezcan. Y al hacer eso estás pecando. Y están pecando tus hijos cuando no te obedecen. Y debes hacer que te obedezcan. Tienes esa responsabilidad también. Nosotros como papás, pero ustedes como mamá también tienen que hacer que tus hijos obedezcan. Porque eso es lo que ellos deben hacer, obedecer a las autoridades que Dios les ha puesto. Y la obediencia de tus hijos, tanto para papá como para mamá, la obediencia de tus hijos debe ser en todo, dice nuestro texto. Absolutamente en todo. Hijos, no es que algunas cosas tienes que obedecer, algunas cosas, y otras no. No es que tienes que estar de acuerdo con tus padres para obedecer. No es que si algunas cosas te benefician, entonces sí obedezco a mis papás, a mi autoridad que Dios ha puesto. Debes obedecer en todo. Lo que Dios demanda de cada hijo,
es que obedezcan independientemente de lo que sea. Obediencia. Absolutamente obedientes. Ahora la pregunta es, ¿qué es todo para los hijos? Todo es todo. En el original es todo. No hay una área donde yo no pueda obedecer, es en todo. Hijo, Dios usará tu obediencia para la gloria de Dios. Usará tu obediencia para formar el carácter de Cristo, de su Hijo, en tu vida. Dios usará todos sus recursos que Él tiene, que Él ha preparado ahí dentro de tu hogar, dentro de las relaciones entre padres e hijos. Dios usará todas esas cosas para formar a Cristo en tu corazón, para formar a Cristo en tu vida. Esa es la voluntad de Dios, la ha revelado. Y Dios usará todas estas cosas para moldearte a su imagen. Pero debes tener cuidado. Debes tener cuidado porque puedes estar obedeciendo a tus padres de una forma incorrecta, de la que Dios no te ha mandado. En primer lugar, tu obediencia debe ser inmediata. Inmediatamente cuando se te da la orden. Y nosotros los padres a veces tenemos mucho que ver con esto. Nos encontramos dando órdenes a nuestros hijos. ¿A cuántos le ha pasado o cuánto hemos practicado a la hora de dar órdenes, de dar mandatos a nuestros hijos, algo que queramos que haga? Y empezamos a contar, esto es algo sencillo, pero quizás empezamos a contar, ve y hace tal cosa. Y empezamos a contar 1, 2, 3, incluso hemos adoptado hasta 10 con más paciencia. Pero eso es incorrecto, hermano. Es incorrecto lo que estamos haciendo. No es algo que Dios le está pidiendo a ellos. Incluso también hemos adoptado otras formas. Ya no nos basta con los números, sino que le vamos diciendo los nombres. El primer nombre, el segundo nombre, y cuando llegamos al apellido, ahí sí obedecen. Porque si no, disciplina. Pero hermano, eso es incorrecto lo que estamos haciendo. Le estamos haciendo mal a nuestros hijos, porque ellos deben obedecer inmediatamente, nos dice las Escrituras. Eso es desobediencia, tardar en cumplir el mandato es desobedecer a nuestros padres. Es pecaminoso, no es lo que Dios pide de cada hijo, y nosotros muchas veces somos parte de esta enseñanza incorrecta a nuestros hijos. El padre, la madre manda y los hijos obedecen inmediatamente. Por eso la obediencia, hermano, debe realizarse rápidamente, no tardar, porque si no es desobediencia. Hay una historia que narra que un niño aceptó sentarse por la fuerza, luego que sus padres habían insistido una y otra vez que lo hiciera. Una y otra vez, sentate, sentate, sentate. Inmediatamente luego de hacerlo, el niño exclama, me voy a sentar, enojado. Pero recuerden que por dentro seguiré parado. Recuerden que te voy a obedecer lo que me estás diciendo, pero por dentro seguiré parado. La obediencia también demanda una actitud correcta. Hijos, una actitud correcta. No es solamente obedecer y listo, sino que debe haber una disposición en el corazón de nuestros hijos para obedecer a la autoridad que Dios le ha puesto. ¿Por qué? Porque eso es agradable al Señor, con una actitud correcta. Ese es el gran argumento para nuestros hijos, para obedecer, para cada hijo y para cada hija. Es que Dios se agrada de la obediencia. Dios se agrada de la obediencia de nuestros hijos. Y este es el mismo argumento que el apóstol Pablo usó allá en Efesios. Me gustaría que lo puedan leer, es un texto paralelo, Efesios 6:1. El mismo argumento.
Dice Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo, porque esto es lo que manda Dios de ustedes. Esto es lo correcto delante de los ojos de Dios. Esto es lo que le agrada a Dios, que ustedes obedezcan. Esto es algo maravilloso. Hijos, a cada uno de ustedes Dios le ha concedido el honor y el privilegio de agradar al Rey, de complacer a Dios. Piensa en esto como hijo. Dios no necesita nada de nadie, absolutamente nada. No necesita ser complacido por nadie. Él está satisfecho con su Hijo Jesucristo. Él se complace en la persona de Cristo. No necesita nada, pero a cada uno de los hijos Dios le ha concedido el honor y el privilegio de agradar al Padre, de agradar a Dios, entre las relaciones entre padres e hijos. Cuando los hijos escuchan a sus padres con atención, cuando prestan atención, cuando escuchan, cuando están atentos, cuando tienen un corazón dispuesto a obedecer, una actitud correcta, inmediatamente hacen lo que se les pide. Entonces, eso agrada a su Dios. Eso agrada a Cristo. Hijos, debes entender, hijos, deben entender que obedecer, esta palabra obedecer, que tanto muchas veces repudiamos, no le agrada a tu carne, no le agrada a tu pecado. El obedecer va en contra de tu pecado, va en contra de tu yo que te dice que hagas lo que tú quieras, va en contra de ti mismo, va en contra del pecado, que te dice que debes comportarte como a ti te parece, que debes vestir como a ti te parece, como a ti te plazca, que debes hablar como se te dé la gana. El obedecer va en contra de todas estas cosas que luchan contra tu alma. Pero obedecer a Dios, tengan este argumento como hijos, obedecer a Dios le agrada, obedecer a sus padres, perdón, igual, obedecer a Dios. Obedecer a vuestros padres es algo que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque al obedecer a sus padres están obedeciendo a Dios. Están obedeciendo al Dios Todopoderoso. Eso debería ser suficiente como hijos. Eso debería ser todo lo que tienen para obedecer a sus padres. El poder agradar al Señor. Ese debería ser el motor para poder someternos a la autoridad de nuestros padres. De responder con gratitud, con obediencia, con un corazón dispuesto a agradar al Señor. Debería ser mi motor como hijo, como hija. Independientemente de cómo sean tus padres. Porque quizás alguno puede decir, no, pero vos porque no estás en mi casa, no sabés lo que son mis papás. Independientemente de cómo ellos sean, el mandato sigue para vos. Porque no dice que obedezcan a tus padres excelentes o a tus padres buenos, a tus padres cariñosos. No dice eso en nuestro texto. Dice que obedezcas a tus padres. No son perfectos, pero igual debes obedecerlo. Y ese es el mandato de Dios para cada hijo, para cada hija, independientemente de cómo sean sus papás. Independientemente, obedece. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que trae honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trae gloria a aquel que fue colgado en la cruz del Calvario por tus pecados. Cuando te sometes a tus padres, cuando obedeces con un corazón dispuesto a agradar al Señor, inmediatamente. Me gustaría cerrar el sermón en este lugar, porque luego va a hablar acerca de los padres. Pero vamos a continuar. Versículo 21. Ahora, en esta relación, el apóstol Pablo, entre padres e hijos, cambia su vista y se dirige a los padres.
y les habla directamente de ellos y le da un mandato a los padres. Dice el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En el contexto cultural que se vivía en estos tiempos, la ley amparaba a cada padre, a cada varón, a cada cabeza del hogar, para hacer lo que quisiera con sus hijos, lo que quisiera. Por ejemplo, podían venderlos como esclavos, podían hacerlos trabajar hasta el cansancio, hasta el agotamiento en sus granjas, como cualquier esclavo más. Tenían el poder incluso de condenarlos a muerte. Tenían esta potestad dada por el gobierno. La ley amparaba a los padres para hacer estas cosas. En otras palabras, un hijo era un objeto más en la sociedad. Una cosa más que tenía la sociedad. Ahora, si pensamos en esto tiene mucho sentido conforme a lo que el apóstol Pablo está mandando. Porque cuando Pablo habla en el versículo 21 a los padres, él ahora no se está refiriendo a la mamá y al papá, como lo hizo en el versículo 20, sino él habla al varón. La palabra que él usa ahí es distinta, es para el papá, para el varón. Y les habla directamente a ellos, a la cabeza del hogar, al que tiene la responsabilidad dada por Dios para guiar a sus hijos. A él le dice. A ustedes, Dios le ha dado un mandato. Pero lo hace de una forma negativa. Vemos ahí en nuestro texto que el mandato es de una forma negativa. No es algo que tienen que hacer, sino algo que no deben hacer. Y lo que cada padre, cabeza del hogar, lo que no debe hacer, dice el texto, es exasperar a vuestros hijos. En el texto paralelo, me gustaría nuevamente que pueda ahí buscarlo, en el capítulo 6, versículo 4 de Efesios 6, 4, es un texto paralelo a este. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, de lo contrario, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. La misma idea en Colosenses, la misma idea en Efesios. Y exasperar, el mandato de no exasperar es no provocarlos a ira, no irritar a nuestros hijos, no irritarlos. Ese es el mandato para cada padre. Ahora, cuando yo pensaba, cuando esta carta era leída en medio de la iglesia de Colosa, porque esta carta fue dirigida a la iglesia de Colosa, ahí pensaba en cada hijo sentado, cada papá escuchando la exhortación, tanto para uno, para con el otro. Digo, ¿será que estaban llevando a sus hijos a la irritación? ¿Será que estaban exasperando a sus hijos? ¿Será que llegaron a ese punto a la vida de sus hijos? ¿Será que nosotros, ahora que no estamos en ese contexto, como padres, estamos llevando a nuestros hijos a irritarse, a exasperarse, a provocarlos a ira? ¿Será que hacemos esto con nuestros hijos? Claro que sí. Tristemente, claro que sí. Muchas veces, nosotros como padres muchas veces abusamos de nuestra autoridad, que es algo que se está negando en este lugar, algo que no se debe hacer. Y como padres muchas veces abusamos de la autoridad que Dios nos da. Nosotros muchas veces nos enojamos con nuestros hijos por cosas insignificantes, quizás que no tienen tanto que ver con la gloria de nuestro Dios, sino tanto que han ofendido nuestra persona, nuestra reputación, han ofendido nuestro orgullo. Y no tenemos la sabiduría suficiente para poder guiarlo con paciencia y con amor, como la Biblia nos manda, como padres. Muchas razones podemos dar para exasperar a nuestros hijos, muchas tenemos.
Y es también por causa, hermano, de que nos falta sabiduría. Muchas veces es porque no somos verdaderamente sabios a la hora de guiar a nuestros hijos. Pero claro que estamos creciendo en esto. Claro que tenemos la palabra de Dios. Hermano, cada uno de nosotros, como papá, verdaderamente aprendemos a ser papá en la práctica. Todos estarán de acuerdo conmigo. En la práctica, en medio de las relaciones entre padres e hijos, en medio de nuestro hogar, ahí a donde nosotros podemos ver y aprender cómo ser padres. Alguien que no es padre puede pasar mucho tiempo estudiando libros, leyendo libros, miles de libros, 200, 300, 400 libros acerca de la paternidad, de lo que Dios dice acerca de la paternidad. Pero eso es en la teoría. Es en la práctica, hermano, es cuando uno aprende a ser papá. Sí debemos instruirnos, sí debemos apoyarnos en las Escrituras, en los consejos de las Escrituras de cómo ser el padre que Dios quiere que seamos para con nuestros hijos. Pero la realidad es que somos padres en la práctica, en nuestra relación de padres e hijos. Y nos equivocamos muchas veces cuando aplicamos disciplinas que no son correctas hacia nuestros hijos. Y esa es una de las mayores causas de exasperar a nuestros hijos, de provocarlos a ira, cuando no medimos nuestra disciplina, cuando abusamos de nuestra autoridad. A veces no tomamos en cuenta sus logros, muchas veces estamos centrados en nosotros mismos. No estamos prestando atención, no estamos viendo que nuestros hijos están creciendo en el Señor, de cuánto están creciendo en el camino de nuestro Dios, de cuánto está creciendo en su carácter como cristianos. Más bien estamos pendientes de todo lo que le falta crecer, de todo lo que aún le falta, pero de estas cosas muchas veces no nos damos cuenta. Y eso también no es bueno para nuestros hijos, no es algo que Dios nos mande a hacer. Claro, decimos el versículo 20, para justificar muchas veces nuestro pecado, tienen que estar atentos, tienen que escuchar y obedecer. Claro que sí, cada hijo debe hacerlo, independientemente de cómo sean sus papás. Obedecer, porque eso le agrada al Señor. Pero nosotros como papás debemos tener mucho cuidado en el trato para con ellos. Mucho cuidado, porque Dios nos juzgará. Porque son sus criaturas, no es nuestra. Dios nos las ha dado para que nosotros las podamos llevar a los pies de Cristo. Hermano, este es un trabajo arduo, duro, difícil, tanto para los hijos como para los padres. Es duro, es un trabajo que no puedes tomarte de vacaciones, no hay tregua. No es una tarea fácil, no es una tarea ligera que se lleva a cabo de un día para el otro. Lleva tiempo, lleva años. Pero tenemos a Cristo, hermano, de nuestro lado. Como cristianos, como parte de la familia de Dios, tenemos a la persona más maravillosa. Tenemos a Cristo. Como nos dice la carta, Cristo es todo suficiente incluso para ayudarnos a llevar como padres la tarea que Dios requiere de cada uno de nosotros. Cristo es suficiente como para que un hijo obedezca a su padre. Cristo es suficiente para un padre para guiar a sus hijos. Cristo es suficiente, no necesitamos otra cosa. Tenemos la palabra de Dios para aconsejar a nuestros hijos. Tenemos todo lo que necesitamos. Y es así que estamos desafiados a hacerlo. No tenemos excusas. Decir, bueno, no lo sé. Tenemos la palabra de Dios y tenemos a Cristo. Hijos, si te encuentras confrontado con un texto como este y ves que no eres el hijo que deberías ser, por lo menos lo que nos muestra este texto,
y que no eres lo suficientemente obediente que de ti se requiere, que no has honrado a tus padres como se te manda, que no has obedecido de buena gana, que no has tenido en cuenta de agradar a Dios en tu obediencia como hijo, nunca has tenido en cuenta de agradar a Dios y te encuentras confrontado. Quiero decirte que hay esperanza si te arrepientes. Si estás pecando contra Dios, hay esperanza para ti en Cristo. Hay abundante en perdón para restaurar la relación entre padres e hijos. Cristo puede restaurar tu relación con tus padres. Cristo puede ayudarte. Debes arrepentirte si estás pecando de esta manera, porque Dios te juzgará a ti también. Padre, si te encuentras también confrontado con un texto como este y ves que no eres el padre que tus hijos necesitan, lo ves, que no eres lo suficientemente amoroso que se requiere y que hace mucho tiempo te encuentras alejado de tus hijos, de tu responsabilidad como padre, te encuentras alejado de tu guía paterna hacia tus hijos, que te encuentras alejado de guiar a tus hijos hacia Cristo, hacia la cruz. Quiero decirte que también para ti hay esperanza en Cristo Jesús. Hay abundante perdón. En Él hay salvación. En Él hay restauración para las relaciones entre padres e hijos. Así que estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo si estamos pecando a estos mandatos. Que Dios pueda ayudarnos. Que Dios pueda darnos esa sabiduría que necesitamos para ser los hijos obedientes que Dios quiere y para ser los padres que Dios quiere para con nuestros hijos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Padre,